Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el doctor Alejandro Lacelli. Hoy vamos a tener un tema bastante difícil y lo vamos a tratar de abordar de la mejor manera que sea entendible para todos. Es la orden de no reanimar. Con respecto a la reanimación cardiopulmonar que venimos hablando, en el adulto existen varios aspectos éticos a considerar a la hora de administrar las maniobras de reanimación, que entenderemos como el conjunto de medidas terapéuticas que se aplicarán para recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Como en cualquier otro acto médico, nuestro objetivo será respetar los principios éticos y para esto cabría hacer un análisis ético clínico acabado de cada caso de paro cardiorrespiratorio que nos presente. Lo anterior cobra aún mayor relevancia ante situaciones de urgencia, especialmente porque implican llevar a cabo medidas terapéuticas con limitaciones prácticas importantes en un tiempo muy acotado a la hora de tomar decisiones en cuanto a la reanimación. El objetivo de esta charla es plantear aquellos dilemas a los que nos vemos enfrentados a la hora de reanimar a un paciente en PCR. Reconocer cómo se involucran los principios éticos en RCP, plantear un modelo de análisis ético clínico para adecuarse al contexto de urgencias, guiar nuestro accionar para en lo posible evitar manejos futiles que signifiquen un daño para nuestro paciente. Esto de futiles significa, es una palabra que se maneja o es un tratamiento fútil aquel que no va a alcanzar las metas terapéuticas ya que el fin terapéutico en ese enfermo se ha tomado imposible. La ética es la disciplina que estudia las acciones humanas voluntarias y por lo tanto libremente elegidas desde el punto de vista de si son buenas o malas. Como verán, hoy es una clase que no es que estoy serio ni nada por el estilo, sino que verdaderamente reviste ese estado porque es muy difícil pasar por esta situación. Como cirujano me ha pasado varias veces, estando en el hospital Argerich, en la guardia del hospital, también me ha pasado varias veces, así que trato de llevar siempre, como les digo, la experiencia vivida. La orden de no reanimar es parte del acto médico y por lo tanto nuestra responsabilidad. Dentro de los fines de la medicina, conceptos claramente conceptualizados y expresados en varios documentos que hay escritos, se definieron 4 objetivos fundamentales, 3 de los cuales muy involucrados en el manejo de fin de vida de nuestros pacientes. El primero que vamos a hablar es prevención de las enfermedades y lesiones y promoción de la conservación de la salud. El segundo, el alivio del dolor y el sufrimiento causado por los males. El tercero, la atención y curación de los enfermos y los cuidados a los incurables. El cuarto, evitar una muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. La realidad concreta siempre será más rica que nuestros esquemas intelectuales y por lo tanto los desborden. De ahí que el proceso de esta toma de decisiones clínicas no puede consistir en una pura ecuación matemática, sino que en el análisis cuidadoso y reflexivo de los principales factores implicados, que si bien no nos garantiza encontrar la mejor solución, sí disminuye la posibilidad de pasar por alto aspectos relevantes para la toma de decisión. Ahora, en el contexto de la urgencia,
Muchas veces nos será imposible realizar un análisis cuidadoso y reflexivo de todo esto, porque por lo que no veremos en el desafío de tomar la mejor decisión posible de forma rápida y muchas veces ciegos a información relevante a considerar. ¿Cómo podemos hacerlo? Siempre digo lo mismo. En base al modelo de los análisis éticos clínicos, podemos plantear el siguiente ejemplo, como es identificar y describir un problema ético clínico, en este caso en una PSR. Nuestra pregunta será si es lícito iniciar o no iniciar maniobra de reanimación. Es importante considerar que el hecho de realizar el RCP requiere el tratamiento completo y los protocolos de reanimación incluyen intubación para asegurar la vía aérea y administrar apoyo ventilatorio en la unidad siempre de cuidados intensivos. No se trata solo del masaje, sino de invertir todos los recursos que nosotros tenemos disponibles para reanimar al paciente en paro. Nuestro objetivo será, mediante la reanimación, alcanzar el mejor autocome posible, es decir, que un individuo cognitivamente intacto y con una aceptable calidad de vida sin deterioro significativo respecto a su estado premórbido. Los profesionales, nosotros de la salud, responsables de mantener nuestro conocimiento y entendimiento y capacidad técnica de entender los principios éticos involucrados antes de vernos envueltos en una situación real donde se deben tomar decisiones respecto a la reanimación de un paciente. Le digo que la Asociación Médica Mundial, hemos leído algunos papers, define el tratamiento médico fútil como aquel que no ofrece una posibilidad razonable de recuperación o mejora, o aquella permanentemente no le traerá al paciente beneficio alguno. La reanimación es considerada útil, fútil, cuando las posibilidades de una supervivencia de buena calidad son mínimas. El primer prerequisito que necesitamos para considerar un tratamiento fútil es determinar si existe o no indicación médica para administrarlo. La decisión de no intentar maniobra de reanimación no requiere el consentimiento del paciente ni de sus cercanos, y no administrar maniobra de reanimación en ningún caso significa abandonar al paciente o a sus familiares. Es muy difícil de entenderlo esto, ojalá que la gente sepa comprenderlo. Nosotros los médicos siempre nos encontramos ante esta disyuntiva grande que significa abandonar al paciente o a sus familiares. Referencia a principios éticos involucrados, la autonomía. El respecto de esta se refiere a la obligación del médico tratante de respetar las preferencias del paciente y tomar, por supuesto, las decisiones que estén en armonía con los valores, preferencias y creencias de este. Si bien no podremos saber lo que quiere un paciente al momento de encontrarse en paro cardiorrespiratorio, sí, muchas veces los pacientes han manifestado anteriormente no querer que se les realicen ningún tipo de reanimación cardiopulmonar. Existen documentos legales que expresan esas voluntades, directivas anticipatorias, designación de un cuidador cercano, testamento vital. Las directivas anticipadas deben cumplir con 3 criterios: existir, ser válidas y aplicables, situación que no se dará en la mayoría de los casos de paro cardiorrespiratorio que tengamos que atender nosotros. En nuestra realidad local no dispondremos de estos documentos y si están disponibles su utilidad es más bien moral, ya que no tienen validez legal por el momento. Ante
un paro cardiorrespiratorio en el que no contenemos con información rápida y fiable, debe predominar la intención de otorgar el mayor beneficio al paciente, en especial porque la prontitud de la acción como relevancia para el pronóstico final, por lo que ante la no información se debe iniciar la maniobra de reanimación con la presunción del consentimiento. O sea que realizamos las maniobras presumiendo que hay un consentimiento para hacerlas. ¿Cómo podemos respetar la autonomía de un paciente en paro? Esa es una gran pregunta, es la pregunta de todos. Se describe siempre un marco ético de la toma de designaciones subrogadas. El orden a respetar es orden directa expresada por el paciente cuando sí se encuentra en condiciones de hacerlo, juicio sustituido, lo que creen los más cercanos a él que él quería, y buscar el mejor interés del paciente, lo que querría cualquiera en su lugar. Errores comunes que deben evitarse con asumir se sabe lo que el paciente quiere sin haberlo discutido con él. Ignorar que la capacidad puede ser intermitente o relativa a la decisión. Además, muchas veces los médicos no cumplen con la voluntad del paciente por el temor de enfrentar una demanda. Es sencillo, eso es realidad pura. Cuando hace unos días tomé la decisión de dar esta charla, que me parecía demasiado importante, he recibido mensajes de un montón de lugares y todos eran casos donde la gente me refería que les había pasado algo similar a esta situación. Entonces por eso quizás no es que el resto no lo tome con respeto, no, las otras clases que hemos dado, pero quizás fueron todas mucho más rápidas, sencillas y llevaderas, pero esta es mucha seriedad, mucha responsabilidad para nosotros los médicos, porque vemos tanto los sufrimientos internos que tenemos como los externos de los familiares, amigos o quienes estén cerca de los pacientes. La beneficencia implica que las intervenciones que se realizan deben ir en beneficio del paciente luego de evaluar los posibles riesgos y beneficios involucrados en la decisión. Si bien la RCP es un procedimiento no exento de riesgos, el beneficio de salvaguardar la vida de un paciente pareciera primar, al menos en contexto de urgencia en donde hay tantas incógnitas para nosotros, imposible de resolver en un principio. La no maleficencia viene desde un axioma de Hipócrates que decía: ayuda o al menos no dañes. La RCP no debe realizarse en casos futiles, como le expliqué, aunque reconocemos la dificultad en definir precisamente la futilidad. Para cada caso particular, siempre se debe considerar que la reanimación cardiopulmonar es un procedimiento invasivo con pocas probabilidades de éxito. Pero ante un PCR, la norma será reanimar en un principio favoreciendo la beneficencia. La justicia distributiva puede incluirse como demandantes legítimos de recursos escasos a los individuos permanentemente inconscientes que no tienen ni tendrán intereses de su experiencia. Si una familia no acepta la muerte de un paciente inconsciente, ¿se justifica usar recursos para mantenerlo con vida? Como estas preguntas nos hacemos un montón, varias, y
quizás no tenemos respuesta. Las consideraciones éticas respecto al paro cardiorrespiratorio incluyen alcanzar el mejor resultado posible para el paciente, sus cercanos y la sociedad en general con una justa distribución de los recursos disponibles, no administrar tratamiento médico específico por motivos de costo económico no es aceptable para nada, pero sí es apropiado considerar los costos y potenciales beneficios para el paciente, la familia y la sociedad. El análisis de la información éticamente relevante, generalmente estamos enfrentados a la existencia de la información respecto al paciente, su historia clínica y sus preferencias, pero sí existe información clínica que debemos considerar a la hora de iniciar o no maniobras de reanimación. No se deben iniciar maniobras de reanimación si existen signos evidentes de muerte biológica, rigor mortis, livideces fijas o en áreas de declive, decapitación, destrucción craneal y cerebral masiva, descomposición o putrefacción, incineración. Perdonen los términos para aquellos que me están escuchando y han pasado quizás por esto, pero se los tengo que nombrar y decir. No se debe iniciar maniobras de reanimación si el paciente lleva más de 10 minutos en paro sin que hayan iniciado maniobras de reanimación, excepto en casos de asfixia por inmersión, hipotermia, ¿sí? E intoxicación por barbitúricos. En cuanto al tiempo de la reanimación, debe continuar tanto tiempo como el ritmo persista en FV, fibrilación ventricular. La sistolia por más de 20 minutos durante la reanimación básica, en ausencia de una causa reversible, generalmente se acepta para detener maniobras, aunque existen reportes de casos excepcionales que no apoyan estas reglas. Cada caso se debe evaluar de forma particular. Si el inicio de maniobra de reanimación supone un peligro para el reanimador, este no debe ser iniciado. Actualmente no existen herramientas válidas para pronosticar estado neurológico ni los autocomunes clínicos durante las primeras horas después del retorno de la circulación espontánea, por lo que no se deben tomar decisiones utilizando estos criterios. La participación al centro de nuestro actuar debe estar el paciente y su beneficio. Paciente y su beneficio. También estará involucrado el equipo médico que tiene que tomar la decisión, la familia que muchas veces tiene expectativas poco realistas de la reanimación, a los que hay que brindarles apoyo y contención. El deseo de los familiares no será la decisión definitiva, aunque hay que hacer el mayor esfuerzo posible para conversar con ellos y tomar la decisión en conjunto. Será útil preguntarles qué habría decidido su familiar de estar en condiciones de decidir, qué decisión tomaría si fuese yo mismo el que estuviera en esa condición crítica, y está la evaluación de las alternativas de acción que se dan siempre y cuando no haya signos evidentes de muerte, tomar la decisión de iniciar o no iniciar maniobras de reanimación. En caso de duda, que será la mayoría de los casos, se debe efectuar del modo que dé más garantía de preservar un bien mayor. En este caso, la vida, que puede estar en juego. La resolución del problema es una reanimación cardiopulmonar que no tiene chances de éxito en términos de sobrevida, o una calidad de vida posterior que sea aceptable. Es inútil y puede violar el derecho del paciente a la piedad y dignidad de enfrentar la muerte. Pero en especial, el concepto de urgencia determina el no chanche de éxito. Es muy difícil y en contraste
a otras terapias médicas, una reanimación con tasas menores de 1% de éxito aún justificaría hacer todos los esfuerzos por alcanzarla, ya que el beneficio es tan importante que parece compensar el balance costo-beneficio. Lo que quiero aclararles es que todos los que ahora me estén escuchando lo vivieron, lo viví, y estas decisiones son demasiado difíciles. Por eso trato de hacerlo con terminología que puedan entenderlo lo más claro posible. Si existe implementación de la práctica, si existe que usted tiene una indicación médica y no existe información fidedigna y rápida de obtener que justifique no iniciar la RCP, la conducta que sugerimos es iniciar maniobras de reanimación. Ahora, si una vez iniciadas las maniobras y alcanzado el retorno de la circulación espontánea, obtenemos información que nos hubiese hecho decidir no iniciarlas, como que el paro haya sido consecuencia final de una enfermedad irreversible de mal pronóstico, o el paciente haya expresado anteriormente de forma verbal o escrita el deseo de no recibir el RCP. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Desde el punto de vista ético, no hay diferencia entre no iniciar un tratamiento por considerar que su utilidad es dudosa y suspenderlo, que ha mostrado ser inútil. La evaluación siempre será bueno apoyarnos de un comité de ética asistencial, que en el contexto de la emergencia no será posible de consultar, pero sí a la hora de haber administrado el RCP y considerar retirar las terapias. En el contexto de urgencia, ante un paciente en paro y sin contar con información necesaria, se sugiere iniciar maniobras de reanimación. No tenemos duda de eso. Teniendo en cuenta que puede que esta no sea la mejor decisión una vez que podamos obtener mayores antecedentes del paciente. En este caso, sería éticamente aceptable volver atrás, lo que sería imposible si ante la duda decidimos no iniciar maniobra de reanimación. Bueno, esto fue todo. O sea, siempre voy a estar abierto a lo que tengan dudas o no, o haya quedado claro, pero siempre voy a estar para tratar de explicar. Y como siempre les digo, si no encontramos la explicación, la buscaremos y la buscaremos juntas. Esta no voy a hacer la despedida de siempre ni nada por el estilo. Esta es una charla demasiado como para que nos deje pensando. Nosotros los médicos estamos bastante claros de la situación, pero que deje pensando a gente que le ha sucedido esto, y ojalá que haya sido lo más claro posible. ¿Sí? Un saludo para todos y hasta la próxima.